dio oído a este oído. Era un hombre justo, temeroso, que no había como él. ¿A qué se refiere cuando dice que la teoría de Darwin ya no es válida actualmente? Más del 90% de los premios Nobel de ciencia son teístas. Al lugar donde Dios nos va a llevar, también, también, también tenemos cuerpo. Los milagros existieron, fueron de verdad. Ya, Y también si es verdad que Dios resucitó. Y dice, ¿Dios habla siempre con nosotros? Normalmente el Señor nos susurra al oído, al corazón, pero a veces Dios tiene que mandarle un ladrillazo. Muy buenas, bienvenidos a MIB Podcast. Estamos con Yuri y esta vez con Yuri Grande, don Yuri, padre de Yuri. Y me gustaría que tenga unos 2 minutos para que se explaye, para que se presente, para que cualquier persona que lo esté viendo y que no lo conoce sepa a muy grandes rasgos más o menos quién va a hablar. Ya. Bueno, mi nombre es Yuri Pinilla, padre, porque aquí tenemos Yuri Pinilla, hijo. Y soy vileño, de acá de la comuna, valga la redundancia, Los Vilos, donde trabajo en el municipio. Y lo que me caracteriza y lo que me siento representado es por la fe, por lo mismo, ¿cierto? También que me han invitado a compartir, ¿cierto? A este podcast y hablar, ¿cierto? De nada, yo también nada, ¿cierto? De las cosas de Dios y de algo maravilloso que me marcó en la vida, que fue el de poder conocer a Dios. Me gustaría hacerle una primera pregunta que es, eh, ¿cree en Dios o no? Como ya, ¿cierto? Decía, sí, si yo creo en Dios, ¿cierto? Creo en Dios por algo que yo tengo ya, bueno, tengo 50 años de vida, ya a los 23 años, siendo joven, estando en Santiago, tuve una experiencia que me marcó. Yo era agnóstico, yo no creía en Dios, no creía, ¿cierto? Tenía mi propia filosofía de vida, y la filosofía era que yo mismo era la verdad, muy desilusionado de la vida, muy desilusionado de las religiones también, y eso, en ese momento yo no creía en Dios, pero la experiencia que me aconteció fue tan personal y que me llegó a tener la convicción que ahora tengo. No solamente la convicción, sino tener ya una relación tan personal con Dios que cada día, ¿cierto? Es un testimonio, cada día es un testimonio de que Dios es real. Y eso es lo que cada uno, ¿cierto? Tiene que tener, un testimonio con Dios real. Un testimonio, ¿cierto? Que se va basando a través de la experiencia, a través de muchas cosas que uno va aconteciendo en la vida, sean buenas o sean malas también. Ahora que nos cuenta eso, y para la pregunta, ¿no? De si cree o no en Dios, eh, me hizo acordar a cuando le preguntaron a Carl Jung si cree en Dios o no, y él decía, es raro responder a esa pregunta porque antes creía en Dios, pero ahora lo sé. Eso. Lo sé, entonces me gustaría preguntarle si usted, más que creer en Dios, sabe que Dios existe. Sí, pues una cosa es interesante porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Ah. También es importante porque hasta los demonios creen. Y lo dice la Biblia, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la fe que realmente a mí me alcanza? Porque Jesús dijo, hay una fe que vence al mundo. Todo el mundo dice creer en Dios, pero ¿qué fe es la que me alcanza para alcanzar, ¿cierto? Tener la veracidad de que Dios está conmigo. Mira, te voy a poner un caso. Hace muchos años atrás, un equilibrista quiso pasar el Niágara y llevó, ¿cierto? A mucha gente a aquel lugar, pasó el Niágara y le dijo a la gente, ¿ustedes creen que yo puedo pasar el Niágara? Imagino que significa la corriente, pasar, Mm. y pasó. Y después de que pasó, le dijo a usted, ¿creen que yo puedo pasar ahora con la misma Niagara, pero con una carretilla? Sí, creemos. ¿Y creen además que yo puedo echar a alguien arriba de la carretilla? Sí, creemos, creemos que puede serlo. ¿Algún voluntario? Ah. Entonces, la fe es igual, pues. Entonces, es por eso importante saber qué es lo que es realmente la fe. Si lo vamos
bueno, a la descripción bíblica, dice que la fe es la convicción de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. O La sea, certeza la de lo que se certeza de lo espera. que se espera, la convicción de lo que no se ve. Justamente está en el diario. Entonces, tengo que yo tener una certeza. Y para tener esa certeza, yo tengo que tener una experiencia, como yo decía, una experiencia. En base a la experiencia, yo puedo decir si es o no es. Porque siempre voy a tener esa duda, ¿será real o no será real lo que yo pienso en creer? Eso con respecto a la fe. Entonces, con respecto a saber si Dios es real o no, esto es completamente personal. No puedo yo, ¿cierto? Creer solamente por la experiencia, por lo que me contaron, por lo que otros han vivido, sino que yo tengo que vivir una experiencia. Como decía, porque a veces lo malo pareciera que no contara la vida, pero lo malo justamente es lo más que cuenta. Porque ¿cómo conociera yo un Dios que sana si yo nunca estoy enfermo? ¿Cómo conociera yo un Dios que sana, que resuelve problemas si yo nunca he tenido un problema? Entonces, la experiencia, incluso la experiencia negativa, se vuelve positiva cuando es ahí donde yo tengo una relación personal, conozco a Dios. O sea, que sin nadie que me diga conoce a Dios, sino que yo mismo tengo un encuentro personal. De hecho, hay un hombre en la Biblia que se llamaba Job. Job pasó una experiencia muy amarga. Fue un hombre que llegó lo perdió todo, la familia, todo, tuvo una sarna maligna y ahora sí su mujer dice, maldice a tu Dios y muérete. Y ese hombre dice que llegó a decir, de oídas te había oído. Era el hombre justo, temeroso, que no había como él. Pero en su prueba llegó a conocer a Dios. Me encantó. Yuri, Eh, bueno, ya habló un poquito de cerca de su relación con Dios, pero a mí me gustaría que ahora hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué es para usted Dios? Ya, qué interesante. Qué interesante. Para cada uno, para varias personas, ¿cierto? Es mucho, Dios es su sanador, Dios es su doctor celestial, para muchos es su salvador. Entonces, pero importante qué es lo que es Dios para mí. Y eso no solamente para mí, sino que cada uno personalmente creo que tiene que hacerse esa pregunta, ¿qué es lo que es Dios para uno? Entonces, yo sé que es mi salvador, pero más allá, yo sé que es mi todo. Porque Él es el que sostiene todas las cosas. Dice que todas las cosas en Él subsisten. Y todo lo que fue creado por Él fue creado. Todo. Dios está en la sonrisa de un niño. Dios está en lo creado porque Él lo creó. Entonces, Dios es todo. Entonces, es mi salvador también. Es mi amigo, es mi doctor. Pero por eso es todo. Es todo. Es un complemento de cosas. No puedo decir que no hay una palabra, un adjetivo que pueda mantener a Dios entre paréntesis en eso. Porque Dios es tan grande que es difícil poder conjugarlo en una oración, en una palabra, porque Dios es muchas cosas. De hecho, Dios va en el transcurso de nuestra vida, va cambiando según nuestra necesidad. Porque yo decía, porque Dios puede ser mi sanador, pero más adelante Dios es mi salvador, Dios es mi redentor, ¿cierto? Dios es mi amigo, Dios es el que me sostiene. Entonces, a medida de mi necesidad, Dios se va moldeando a mi necesidad. Y eso es cuando uno tiene una relación con Él. Por eso que hay personas que llegan a hablar en contra de Dios porque no conocen a Dios. Y llegan a decir, ¿por cómo si Dios es tan bueno? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué Dios permite, cierto, que el hombre sufra? Pero es porque no han conocido a Dios. Dios a todo hombre le da un libre albedrío y Dios respeta ese libre albedrío. Dios jamás traspasa la raya ni se impone al hombre a la fuerza. Dios a todo hombre, ¿cierto?, le da la posibilidad de que le conozca, de abrir su corazón. ¿Eso responde a esa pregunta? Eso. siguiendo, ¿no? Con todo lo que nos va contando y conociendo a la audiencia, conociendo en el papel en el que usted estuvo antes de los 23, en el que Yuri a lo mejor estuviste de chiquitito, y en el que yo, por ejemplo, estuve hasta hace muy pocos años, que es el confundir Dios con religión, ¿no? Y seguramente piensan, este señor es muy religioso, nosotros si hablamos de Dios somos religiosos. Entonces me gustaría hacerle la siguiente pregunta, que es, ¿usted es o no religioso?
Es una pregunta muy, muy importante y interesante a la vez porque, claro, siempre se tiende a catalogar o a clasificar a una persona creyente. Este es tal persona o tal persona. Y la palabra de Dios y la experiencia, ¿cierto? Nos da a entender de que el creyente o el verdadero creyente, el que ha tenido un encuentro con Dios, es más que una religión. Creo dar a entender que en el nombre de Dios se han cometido las mayores atrocidades. En nombre de una religión, en nombre de una bandera, se han cometido las mayores. De hecho, los españoles, que fuimos los que nos conquistaron a América, ellos venían en nombre de Dios y en nombre de Dios saquearon, en nombre de Dios mataron. Entonces, en la religión tiene conocimiento de Dios, pero no tiene a Dios en el corazón, ¿cierto? La persona que tiene un conocimiento de Dios no es, que puede ser vasto, pero no le alcanza, no alcanza el conocimiento para conocer a Dios. De hecho, en la palabra de Dios, Dios le dice a Israel, ¿cierto? Que no conocía a Dios. Alabes el rico en su... No se dice, no, perdón, dice, no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su saber, sino que alabes en esto en el que ha de alabarse, en conocerme y entenderme. O sea, Israel tenía toda la ceremonia judaica, porque toda la ceremonia judaica era sombra de lo que iba a venir, era Cristo. Entonces, todo lo que ellos tenían hablaba de Cristo. Todo, cada ceremonia, cada rito, cada simbolismo hablaba de Cristo, pero no conocían a Dios. Y de hecho lo mataron a Dios, porque no conocían, a pesar que ellos fueron ricos en cuanto a historia, ricos en cuanto a información de Dios, pero no conocían a Dios. Se puede, ¿cierto?, servir a un Dios que no se conoce, si se puede servir a un Dios que no se conoce. Puedo estar en una iglesia, puedo estar haciendo cosas para Dios, pero sin conocer a Dios. Pero es importante poder tener un encuentro, ¿cierto? Así como Jesús le dijo a Nicodemo, usted es necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando no se conoce a Dios, no se entiende a Dios. Bueno, ¿cómo? Yo siendo viejo voy a volver al vientre de mi madre, dijo Nicodemo. No entendió. Como dijo, tú siendo un erudito, un maestro de Israel, no sabes estas cosas. Era un erudito, era un fariseo, era un estudioso de la ley, pero no conocía a Dios. ¿No te das cuenta? Entonces, la religión no me garantiza a mí conocer a Dios. Solamente el hecho de tener que nacer a una vida nueva. El que ha nacido de la carne, carne. Si yo dejo caer esta taza, ¿qué dice la ley de esta vida? Que va a caer al suelo. Porque la ley de gravedad son leyes de esta tierra. Sí. Pero para poder conocer a Dios son otras leyes. Entonces es la ley del Espíritu. Porque el que ha nacido del Espíritu puede entender los espíritus, porque Dios es Espíritu. ¿Cómo voy a conocer a Dios si no entiendo, ¿cierto?, lo espiritual? Tengo que entender primero lo espiritual. Ya, si soy nacido del mundo espiritual, voy a poder entender lo espiritual. De otra manera no sé entender a Dios. Porque ¿qué soy yo a la mente de Dios? Solamente el Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? El que revela, el que muestra, el que saca el velo. El velo que a Israel todavía para ellos no ha venido el Mesías. Porque el velo aún lo tiene, porque nunca, no han conocido a Dios. Va a llegar el momento en que ya la segunda venida de Cristo, ¿cierto?, se presenta ahí en el monte del Olivo y venga con las manos, ¿cierto?, aún las manos marcadas de los clavos, ¿cierto? Y ahí recién sus ojos van a ser abiertos y su religiosidad va a caer como escama. Entonces, ahí recién ellos van a poder entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, el religioso, ¿cierto?, entiende hasta cierto punto de Dios, ¿no? Yo hablaba hoy día con mi hijo y le decía, el que no entiende de Dios es como si yo fuera un capataz, ¿cierto? Y me dijera al obrero, dijera, hazme una zanja y yo me voy. Claro, supuestamente una zanja, una casa, pero cuando yo venga, yo lo veo cavando 2 metros por abajo, pero ¿para qué tanto? Me hizo caso al mandamiento, yo le dije, como religioso.
pero no entendió el mandamiento. Entonces, no entonces hablando de la ley de Dios, porque Dios dejó la ley. La ley de Dios, Dios la dejó primero para frenar el pecado, pero a través de la ley de Dios era también para que el hombre conociera a Dios, porque él no conocía a Dios. Entonces, el hombre religioso no puede conocer a Dios a través de lo ceremonial si no abre su corazón. Porque la ley tiene un espíritu, tiene una intención. Es como la ley de esta tierra, cuando se hace la ley Chorito, por ejemplo, ¿cierto? O la ley Cepo. Todas las leyes tienen un espíritu, tienen una intención. Entonces, cuando no se entiende la ley, los abogados la manipulan conforme, ¿cierto?, a su conveniencia. Pero la ley tiene una intención, la palabra tiene una intención. La palabra de Dios la dejó para que el hombre conociera a Dios. Pero si el hombre no conoce a Dios, hace de la palabra una religión. ¿Ves? Usa la Biblia, pero a su conveniencia. Pero sin conocer a Dios. Esa es la diferencia entre lo espiritual y lo religioso. Perfecto. Bueno, a mí me gustaría, ya que habló de que no es religioso, y yo en un podcast pasado dije que existía, aparte de la religión y el evangelio, y lo expliqué, pero así muy por encima, pero a mí me gustaría que usted lo explicara. ¿Cuál es la diferencia entre religión y el evangelio? Perfecto. Bueno, nosotros, los que hemos alcanzado la salvación o la libertad, hablemos de libertad, ¿Ya? porque todos nosotros, por causa del pecado, por causa de nuestra naturaleza, a veces la palabra pecado como que a veces cuesta hablarla, sobre todo las personas, porque se sienten como perseguidas. Todos tenemos esa naturaleza animal, o como quieras te llamarla, esa naturaleza de esclavitud. Porque estamos en este cuerpo, en un cuerpo, digamos, corrupto. Nacimos en un mundo corrupto, ¿cierto? Una mente corrupta, donde cada día, ¿cierto?, el hombre busca lo malo por naturaleza. Tenemos esa naturaleza en nosotros, en nuestro ser, esa tendencia a buscar lo prohibido, a buscar lo que no debiera buscar. De hecho, me acordé de un versículo que dice que el pan hurtado es dulce, las aguas hurtadas son dulces, son sabrosas. O sea, lo prohibido como que llama la atención. Entonces, esa naturaleza está en nosotros. Entonces, lo que me puede libertar a mí es el evangelio, el creer, no la religión. La religión, yo puedo moralmente ser correcto, pero puedo estar esclavizado en mi mente. ¿Me entiendes? Porque puedo tener, la gente pues, claro, me puede ver correcto, que yo no hago nada malo, que yo le doy al pobre, pero en mi corazón estoy con una mala intención que no logro yo. Por eso es que hay mucha gente que se ve tranquila y que de la noche a la mañana se vuelve un asesino, se vuelve esto, esto, otro, porque está dentro el mal. El mal está en nuestro interior, nuestra naturaleza. Y la religión no alcanza, digamos, a cambiarme, a transformarme, ¿ya? Solamente esa libertad es a través de la verdad. A la verdad es que los hace libres, y la verdad es Cristo. Entonces, Cristo hace un cambio en nuestro interior, lo que nosotros no lo podemos hacer. Nuestra justicia humana no alcanza a cubrir nuestra desnudez. ¿Ya? ¿Ya? Porque si hoy pudiéramos vernos tal como somos, no, nos avergonzaríamos de lo que realmente somos. Entonces, nosotros todos en un momento dado eh, pretendemos ser otra persona. ¿Me entiendes? Porque no nos ven en nuestro interior, ven lo que físicamente, pero en nuestro interior es otra cosa, es otra de la verdad. Pero eso lo ve Dios. Pero esa desnudez se alcanza a cubrir, ¿cierto?, con la gracia de Cristo. No con una moralidad o, llevadera, digamos, por una forma de decirla, una forma correcta a lo mejor de vivir, pero dentro de mi corazón hay mucha decadencia. Pero esa libertad, eso solamente Cristo puede lograrlo a través de la gracia de Él, reconociéndolo a Él, primero reconociendo nuestra suficiencia,
que nuestra justicia no nos alcanza y que a través solamente de Cristo, a través de su gracia, podemos ser cambiados, regenerados, restaurados. Tener esa inocencia que tuvo el hombre en un principio, cuando Adán y Eva, ¿cierto? Vivían en una inocencia de pecado. Pero el pecado, cuando vino ellos, vino a darle cierto conocimiento de lo malo. Y eso los contaminó sus mentes, contaminó su cuerpo, contaminó la tierra. Todo fue contaminado por causa del pecado, ¿ya? Por el conocimiento de lo malo. Pero cuando nosotros alcanzamos el perdón, alcanzamos la gracia, empieza un proceso de restauración y de una inocencia que Dios nos lleva al primer Adán. A ese Adán que fue caído, Dios nos lleva allá. Pero eso lo hace la gracia que viene de Dios. Porque así, ¿cierto? Nosotros solo no podemos. Somos una raza caída, una raza que está contaminada, que no puede por sí mismo alcanzar. Mira, hay muchos ejemplos en la Biblia que el hombre por sí mismo hizo una torre de Babel hace muchos años atrás, ¿cierto? Donde ellos quisieron alcanzar el cielo, pero alcanzarlo por sus medios. Entonces, el hombre siempre en su suficiencia ha querido alcanzar, ¿cierto? La salvación por sus medios. Entonces, ahí está la religión. Eso hace la religión. Lo hace pensar el hombre por lo que él puede hacer, puede merecer. Mira. Entonces, hay gente, no, yo soy muy bueno. No, y yo no necesito a Dios porque yo hago lo bueno, porque yo le doy y hago esto, todo, otro. Pero no reconoce que en su interior tiene esa tendencia. Entonces, el que encubre el pecado no prospera. El que piensa estar bien, siendo que en su interior está esa naturaleza, esa persona va a un abismo, porque necesita ser curado. Si nosotros somos como una flor cortada, usted corta una flor, ¿cierto? Sigue teniendo olor, claro, sigue teniendo color, claro, pero está cortada. ¿Qué quiere decir? Está próxima a ser marchitada. Si no reconoce esa flor que está cortada, esa flor tarde o temprano se va a marchitar. Es así el ser humano. En su moralidad, el cristiano, en su moralidad, en su religiosidad, porque todos nos escudamos. En su religiosidad piensa, no, yo estoy bien, no necesito. Pues claro, es como la flor cortada, sigue teniendo olor, sigue teniendo color, pero necesita de Dios. Entonces la religión, en cierta manera, me alivia mi conciencia. Mira, alivia la conciencia de pecado, pero no me da la salvación. La salvación solamente viene a través de la gracia. La gracia. ¿Y qué es lo que es la gracia? La gracia es algo que no merecíamos. Por ejemplo, yo te presté, no sé, pues te presté 1 millón de pesos. O más para ponerle más que 1 millón un poco. Te presté 50 millones de pesos. ¿Ya? Ya yo te digo, ya, pues ahora tú tienes una deuda conmigo. Ahora págame. Tú no tenés, no tenés 50 millones de pesos para poder decir, ¿entendés? Sí. Entonces, tú me decís, ¿sabes que no puedo pagarte? Yo te veo tu aflicción, te digo, ¿sabes qué? Tranquilo, no me la pagué. Eso es lo que es la gracia. Eso hace la gracia. Entonces, ¿qué es lo que hace la religión? Mira, es súper importante. ¿Sí? La religión es que yo te debo a ti 500 millones de pesos. Y yo te diga, ¿verdad? ¿Sabes qué? Voy a tratar de alguna manera de pagarte. Y cuando yo sé que va a ser imposible poder pagarte. Entonces la religión es la autosuficiencia del hombre para decir que yo merezco algo, o por mis medios yo voy a alcanzar. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Israel pensó que ellos podían. ¿Ah? Entonces, cuando ellos se escudaban con que eran hijos de Abraham, no es que nosotros somos hijos de Abraham, o nosotros no somos esclavos de nadie. Jesús le dijo, porque vosotros decís que veis, vuestros pecados permanecen. Entonces, el hombre, digamos, todos tienen la posibilidad de ser salvos. Si lo único que el hombre tiene que hacer es poder reconocer que no pueden pagar esa deuda y aceptar la gracia o el perdonazo. Que a decir, no, yo no necesito que me ayude a nadie, yo de alguna forma me la voy a arreglar. Imposible, si al final nadie, porque todo el hombre, ni siquiera había uno que pueda decir, yo por mis medios pueda llegar a alcanzar
el cielo o alcanzar una vida mejor. Esa es la diferencia entre la religión y la gracia de Dios. Eso es. Increíble. Ahora, em, ¿sabes qué? Haz la siguiente tú, Yuri. Ahora me gustaría hacer una que no estaba planeada, pero ya que usted ay, dijo tantas cosas, me gustaría también hacerle varias preguntas y poniéndome como en el papel de un espectador, ¿no? ¿Sí? Que ahora mismo lo acaba de escuchar y todo, y al igual que yo, porque yo soy súper ignorante en este sentido, quedo como que impactado. Entonces, pero lo que yo entendí, la religión, digamos, te da mandamientos, ¿no? Te dice como qué tienes que hacer para merecerte Para merecer. el cielo. Sí, para merecer. Y una persona puede cumplir todo eso, puede dar a los pobres, esto, lo otro, pero sin la intención, sin una intención buena, sino simplemente para cumplir, Y ¿no? siempre va a faltar, po. Siempre. Por más que trate de hacer todo, podrá hacer todo aquí, pero le va a faltar acá. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, porque sí, y con todos nosotros, todo, no hay nadie, ni siquiera uno que pudiera cumplir por nosotros, porque nosotros teníamos una deuda con Dios, y el que pagó por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que él no podía venir como ángel, no pudo venir como arcángel, no pudo venir en la divinidad, él tuvo que venir a pagar como hombre para para poder a nosotros justificarnos. Él como hombre en carne, con tentaciones como hombre, con dolores como hombre, Él vino. Y era necesario que en esa condición En la Él misma condición. pagara. Porque era fácil decir como Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Venir como hijo de Dios, ¿cierto? Él como alguien invencible. Él vino sujeto a dolores. Él vino sujeto a pasiones. Él vino sujeto a todas estas cosas. Para que pudiera, ¿cierto? Justificarnos. Por eso que a través de Cristo nosotros somos justificados. Lo que no pudimos cumplir nosotros, Cristo lo cumplió. Mira qué lindo. Cuando uno va a trabajar o quiere alcanzar algo, uno coloca un currículum, todo lo que uno es. ¿Para qué? Para que me tomen en cuenta mi currículum y me den el trabajo. Pero aquí es al revés. Tú para alcanzar el cielo no vas con tu currículum. Tú vas por los medios y por los méritos de otro. Tu currículo es el de Cristo. Tú presentas ese currículo. ¿Me entiendes? Ujú. Tú no colocas tus habilidades para poder entrar al cielo. Tú colocas el currículum de Cristo. Entonces, es lo mismo que cierto, ahora es al revés. Yo no puedo decir, es que yo, mira, yo soy este, no. Ahora yo en mi currículo, para entrar al cielo, yo en ese currículo yo digo, mira, yo no puedo, a mí no me alcanza, esto yo no lo puedo. Todo al contrario. Yo coloco lo que realmente que soy. Pero yo no voy por ese currículo, yo voy por el currículo de Cristo. Yo voy por los méritos de otros. Mira, yo voy ganando al cielo, pero no por mis medios, por los otros méritos. Entonces yo no me glorío en mí, me glorío en Cristo. Por eso es que Dios lo sujetó a su obediencia. Dios sujetó a su obediencia a su pueblo para que su pueblo lo entregara. Para que a través de la caída de Israel, nosotros, los que no éramos pueblo, fuéramos injertados. Y a través de la gracia de Dios que Dios ha tenido con nosotros y la restauración que Dios ha tenido con el mundo, es que Dios va, ¿cierto? A través de esta regeneración, Dios va a tener misericordia con Israel. Todo Dios lo sujetó a desobediencia, para que Dios sea todo en todo. Él es la gloria es de Él y no de nosotros los hombres. Porque si nosotros pudiéramos hacer algo para merecer algo, la gloria sería nuestra y no de Él. Por eso es que ya, mira, que insondables son los pensamientos de Dios, que todo Dios lo sabía. Pero Dios dejó estipulado de esta manera para que el hombre no fuera la gloria del hombre, sino que fuera la gloria de Él. Si no, si yo mereciera algo, mereciera el cielo, es cierto, en vano vendría Cristo. No hubiese venido Cristo si no fuera necesario o que otro fuera intercedor, o yo pudiera alcanzar. Entonces, es a través de este medio, solamente de este medio, que el hombre puede alcanzar justificación. Entonces, mi justicia no me alcanza para cubrir, como lo voy a repetir, para cubrir mi desnudez, mi pecado, mi falta, mi deuda. No me alcanza a mí.
Entonces, Cristo cubrió mi deuda. De esa manera yo alcanzo el cielo con una... Bueno, antes de hacer la siguiente pregunta, cuando hablaba del currículum de otro, se me hacía algo parecido. Por ejemplo, nosotros que estamos en etapa aún escolar, cuando aún uno no se sabía la respuesta y le pedía ayuda al otro compañero para que le diera. Y, y se me asemejaba mucho a eso. Bueno, y yo le quería preguntar, sobre todo para los que les guste mucho la ciencia de lo que nos estén viendo, le quería preguntar, ¿la ciencia contradice la Biblia? Buena pregunta, buena pregunta. En muchas ocasiones, por falta de información, se pensaba que la ciencia contradecía la Biblia, pero es algo totalmente falso. Al contrario, hoy hay muchos creyentes científicos. De hecho, son más creyentes los científicos que somos nosotros los que nos somos faltos de información en cuanto a este tema. En cuanto a la astrología y a la perfección de Dios. Bueno, declarar que detrás de un diseño perfecto tiene que haber un diseñador. Y que Dios, como dice, que Dios a través de la creación muestra, ¿cierto? Su perfección y Sus su, características, y ¿no? su característica, justamente. Y eso es bíblico, eso también lo dice la Biblia. Pero la Biblia, si hoy llenáramos, bueno, la teoría de Darwin, ¿para qué decir? La teoría de Darwin, una teoría después de un cierto tiempo deja de ser teoría. Y eso ya dejó de ser teoría. Eso se comprobó de que no es así. Pero incluso ya en otras partes ya no enseñan la teoría de Darwin, porque eso ya se comprobó. Porque una teoría que no se comprueba deja de ser teoría. Un cierto tiempo. Entonces, eso ya llevamos ¿cuánto? Muchos años, no se comprobó. Y si reuniéramos los datos históricos, podemos ver, ¿cierto?, que todo lo que está en la Biblia se ha ido comprobando. Se han encontrado restos del arca en el monte de Ararat, allá para Siria, se han encontrado muchas especies de moluscos en la cordillera, dando a entender el tema del diluvio, y se han ido comprobando muchas cosas que la Biblia lo decía, incluso la Biblia, incluso antes cuando se creía que la Tierra era plana, la Biblia ya hablaba de la redondez del mundo. Entonces cosas como esa, muchas cosas que se han ido comprobando y la historia de Israel, digamos, muy riquísima. Hay muchos historiadores que están, como Flavio Josefo, un historiador judío de la época de Pablo, que no solamente, porque no solamente fue la Biblia, hay muchos libros que están en la Biblia, pero hay otros escritores contemporáneos a esa época, incluso que no contradicen la Biblia, al contrario, que la reafirman de la historia de lo que pasó, ¿cierto? Entonces, la parte científica, la parte, y se ha ido comprobando a través de los años, que, ¿cierto? Con el caso cuando se derribó los muros de Jericó, y todas esas cosas, las ruinas antiguas que se han encontrado han dado cada vez más credibilidad a lo que está escrito. Mm, Ay. Me gustaría seguir con este tema porque lo considero muy importante, ¿no? El tema de ciencia y Dios, no voy a decir religión porque ya sabemos que no es lo mismo. Sí, Entonces, exacto. ciencia y Dios, si se quiere decir ciencia y Biblia, porque siempre me pasa, ¿no? Que cuando le preguntan a algún, sobre todo gente de mi edad, ¿no? De mi época, de mi generación, nuestra generación en verdad, siempre le dicen, ¿no? ¿Tú crees en Dios? Otro tema, y mucha gente dice, no, yo soy de ciencia, ¿no? Yo soy de... Sí. Y claro, la ciencia no contradice a Dios. Entonces me gustaría dos cosas. Primero, el tema de a qué se refiere cuando dice que la teoría de Darwin ya no es válida actualmente, ¿no? Con la información actual. Y la segunda, ¿cómo es posible que en una época en la que no había ciencia, ¿no? Como se dice todo el tema, haya habido un texto dicho ser sagrado que dijera, ¿no? Que la Tierra no es plana y que el Claro, universo no es eterno, sino que tiene un origen. Entonces, exacto. La teoría, bueno, ahora con el tema de la genética vino a cambiar muchas cosas. La genética vino justamente a respaldar la,
primer lugar, el tema de que Dios creó al hombre y la mujer. Un punto. Que no es para ahora, sí, pero es más largo. Pero es una de las cosas. La genética vino a respaldar muchas cosas. Sobre todo lo que es la teoría de la evolución. Porque si no fuese así, digamos, en primer lugar no existirían monos. Porque ya a veces los monos estarían evolucionando también. Pero los monos siguen siendo monos. Entonces, ya hay cosas que aún al sentido más común, digamos, ya no se da cuenta, digamos, que la evolución no es como se creía en aquel momento. ¿Ya? Y el tema, ¿cierto? De la casualidad, también eso ya se ha ido comprobando, que, que todo en el universo todo tiene que ver con todo. Por eso yo hablaba que en un principio que Dios era todo. ¿Por qué? Porque en el universo tú sabes que cada planeta, cada constelación tiene que ver con la otra. Lo que pasa, si aquí en nuestro sistema solar llegase a faltar un satélite como es la Luna, la Tierra no existiría. Algo tan simple que se moviera en un grado saliera de su órbita, no podría existir, no se podría el sistema solar. Entonces, algo tan pequeño y todo existe en armonía. Y todo tiene que ver con todo, la luna con la marejada, tiene que ver con los rayos solares, con la atmósfera, los rayos ultravioleta, con la fotosíntesis, con todo. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Entonces, nosotros como cuerpo, este cuerpo ser humano perfecto, el cuerpo del ser humano es perfecto, que está adaptado para estar en la Tierra con la gravedad, con la temperatura exacta. Entonces, no puede ser todo casualidad. Es imposible que todo pueda ser casual. Si hay algo que se mueve, imagínate, hay algo tan pequeño que se pueda mover, pueda girar la Tierra en un cierto grado, ya se destruiría la Tierra. De hecho, si todos sabemos que si llegan las abejas, llegan, ya no dejan de existir, ya no existiría polinización y ya con eso ya la Tierra se destruiría. Aunque está escrito que un día se va a destruir la Tierra. Pero no va a ser por eso. Entonces, la Tierra es tan perfecto todo, tan perfecto y está en armonía con todo. Porque podría ser perfecto esto, podría ser perfecto, pero individualmente, pero todo está en armonía. Todo tiene que ver con todo. Y eso se ha comprobado con la ciencia. Se ha comprobado. Se ha comprobado, ¿cierto? Que todo tiene que ver con todo en el universo. El tema de la gravedad, todo tiene que ver con todo. Entonces, ya es algo que está comprobado, digamos, por la ciencia. Aquí una pequeña acotación antes de que Yuri haga la siguiente pregunta con respecto a lo que está diciendo, que es algo que he escuchado de también muchas personas que son pro ciencia, sin saber que la ciencia acerca a Dios, que por cierto, de hecho, la mayoría, más del 90%, y esto de verdad, o sea, comprueben el número por favor, más del 90% de los premios Nobel de ciencia son teístas, creen en un Dios, Exacto. entonces la ciencia de algún modo te acerca a Dios. Y respecto a eso, respecto a la perfección, ¿no? La perfecta armonía, como se dice, del Sí, universo, es muy interesante porque todos los científicos, sobre todo hablando de física, y en verdad en todas las ciencias, pero en física se dice que hay unas leyes físicas que no cambian, son claro. inamovibles, son imperturbables y se mantienen en el tiempo, son constantes. Y todos los físicos dicen, nosotros interpretamos esas leyes, las descubrimos, las utilizamos, las analizamos, las observamos, pero no las creamos, fueron creadas. No, nosotros, alguien Exactamente. creó esa ley de forma Exacto. exacta. Y si una ley, o sea, de un montón de leyes que hay, si una ley variara en un número, si la velocidad de la luz variara un solo número, nada existiría. Claro. Entonces eso ya desmonta la casualidad. Exactamente. De hecho, la Biblia no se contradice, la Biblia dice que somos creados en la tierra, ¿cierto? Y si tú, los que saben de ya la parte más física, se da cuenta que todo lo que está en la tierra es lo que tenemos nosotros. Tenemos tres cuartos partes de agua, tenemos minerales, tenemos electricidad, todo lo que está en la tierra es lo que está en el cuerpo. Entonces, la palabra de Dios, digamos, no contradice la ciencia, al contrario. Entonces, la ciencia va respaldando cada día más que todo. De hecho, cuando un niño, antiguamente, lo que éramos niños, tragábamos tierra, que se yo, porque nos faltaban minerales, siempre sentían esas cosas, porque somos tierra.
Y es curioso porque unos animales más compatibles con nosotros es el chancho, ¿ves tú? Que muchas cosas Ujú. que hacen injerto de tímpano el chancho. Y es porque el chancho es justamente el que está más adaptado a la tierra. Nosotros somos tierra, somos polvo. Y eso, Polvo de estrella, ¿no? es claro, exactamente. Y cuando nosotros muramos, vamos a volver a lo que somos, al polvo. Digamos, este cuerpo, somos tripartitos, somos como Dios, pues. Somos tripartitos, tenemos tres funciones, cuerpo, alma y espíritu. No, el alma, ¿cierto? Es lo que nos, es la energía, lo que nos caracteriza. El espíritu es nuestra mente, con todas nuestras emociones, con nuestros recuerdos, con todo lo que hoy tenemos en la mente. Somos tripartitos, entonces, pero una vez que muramos, vamos a seguir siendo tripartitos. Porque Dios también tiene, de hecho, tiene al lugar donde Dios nos va allá a llevar, también, también, también tenemos cuerpo. Otro cuerpo, por supuesto. No este cuerpo decadente. Vamos a tener otro cuerpo. Porque Dios nos va a dar nos va a llevar a otra. Pues esta tierra está contaminada. O sea, está contaminada, no solamente contaminada por la parte, digamos, natural, digamos, de desecho, ¿no? Está contaminada por causa del Es hombre. materia, ¿no? Sí, y sabes tú que Materia. cuando el hombre pegó, en vez de Dios maldecir al hombre, Dios maldice a la tierra. En su ira, Dios se desquita con la tierra y no con el hombre. Por eso que la tierra también un día dice que está como en dolores de parto. Está sufriendo también ser cambiada. Y de hecho va a llegar un momento en que va a desaparecer. Pero falta mucha dispensación aún para que esto suceda. Pero el hombre va a ser llevado a otro lugar. Para entrar en el tema del que vamos a hablar ahora, que ahí lo podrás ver que es sobre Biblia, me gustaría dar una pequeña acotación que, por ejemplo, ¿no? Me hizo mucho clic lo que dijo de que venimos de la Tierra y todo el tema, y es que al final todos los cuerpos biológicos, todas las moléculas orgánicas, como se dice en biología, que no están pasando de eso ahora mismo, estamos en biología, tienen ciertos elementos, ¿no? De la tabla Sí, periódica que son exacto, como característicos de la biología. Entonces, exacto. yo creo sinceramente que la Biblia está escrita en un lenguaje en el que el ser humano antiguo, sin la ciencia, sin todo eso, pudiera entender de forma... Es como si le estuvieras explicando a un niño sobre ciencia, ¿no? Entonces, de ahí la siguiente pregunta, hablando justamente de este tema. La siguiente pregunta, de hecho, no, más está dirigida al lenguaje. Dice, ¿en qué lenguaje está escrita la Biblia? Bueno, el pueblo de Dios, Israel. Israel. Yo creo que antes de eso creo que hacer entender que Dios, cuando el hombre cayó, digamos, Dios siempre tomó medios para restablecer al hombre. Y Dios tomó a un pueblo para que fuera un pueblo modelo y las demás naciones fueran como él. Entonces, pero ese propósito también no se llevó a cabo, porque ese pueblo fue Israel, ese pueblo cayó, ese pueblo desobedeció a Dios. Por eso que Dios vino a Israel. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia fue escrita en arameo, que es el lenguaje, ¿cierto?, del pueblo judío. Ujú. Después el pueblo judío, ¿cierto?, fue escrito en griego, porque en ese tiempo, ¿cierto?, estaba subyugado por el pueblo romano, Roma, y la mayoría, ¿cierto?, eran griegos. Eran griegos. Entonces, por eso la Biblia fue escrita primero en arameo del griego, y de ahí pasó ya a otro lenguaje. Sobre el lenguaje en el que está escrita la Biblia, la pregunta era más tipo, más que el idioma en el que está escrita la Biblia, sino el lenguaje, tipo, lenguaje literal, lenguaje metafórico. Por eso hablaba de lo de la tierra, ¿no? Que venimos de la tierra, no Sí, es un lenguaje literal, de que, sí, sino es como un lenguaje. Entonces también hay muchas parábolas, alegorías, sí, entonces, como en qué lenguaje está escrita la Biblia, porque mi profesora de lenguaje dice que está escrito en metáfora, la sí. Biblia. Entonces, por eso le quería preguntar. Hay cosas que, dependiendo de qué es lo que habla, hay cosas que son ceremoniales, hay cosas que son históricas, hay cosas que son hay enseñanzas espirituales. Entonces, dependiendo de eso, eh, Jesús habló mucho en parábola, en parábola. Una parábola es una enseñanza que no es real, pero con un trasfondo espiritual, ¿ya? ¿Por qué él habló en parábolas a este pueblo? Porque era un pueblo que no entendía el lenguaje espiritual,
No, todo lo veían como hablamos, religiosamente y no entendían el fondo, el espíritu. Pero sí, hubieron muchas formas de, claro, metafóricamente hablando, había, pero no todo fue así, dependiendo de lo que se esté hablando, ¿ya? En la Biblia. Pero la Biblia habla muchos temas. Podríamos sacar muchos temas de la Biblia. La Biblia te habla de todo, te habla, digamos, hasta de la parte científica. Por eso que podemos hablar de todo. Pero tiene mucho lenguaje, es muy rica en formas. Con respecto a eso mismo, y de hecho es otra pregunta que ya me voy a adelantar, pero como para que el tema esté compactado, es otra pregunta que tenemos, que es cómo las personas que estudiaron la Biblia, ¿no? Que la interpretaron, que la fueron traduciendo en idioma, ¿no? Traduciendo, ¿cómo diferencian qué es literal y qué es metafórico? ¿Qué es parábola y cuando se está hablando de algo literal que pasó, que no es como una alegoría, sino es algo que pasó? Sí. Bueno, es importante varias cosas. Importante entender, en primer lugar, ¿cierto? Primero tener un encuentro con Dios. Porque de ahí yo puedo entender a Dios primero. Entender el carácter de Dios. Entender, ¿cierto? El carácter de Dios. Entender la historia de Israel, es importante también. Porque si yo no entiendo la historia de Israel, las costumbres, en este caso la cultura de Israel, porque Dios se manifestó, el plan de salvación de Cristo está manifestado, y lo dice la Biblia, que es figura de, todo lo que está escrito era figura de Cristo. Y la Biblia es cristocéntrica. La Biblia habla siempre, va a hablar en todos sus libros del plan de salvación. Cristo es el pináculo. Entonces, en lo ceremonial, en lo litúrgico, en las leyes, en los mandamientos, en los decretos, en los reyes, en todo, siempre va a llegar como tema central la salvación de Cristo. En todo, en todo, en todo. Si hablamos, ¿cierto? En Génesis, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto? Más adelante en Deuteronomio, pasamos por los jueces, pasamos por los reyes, pasamos por los profetas, pasamos, ¿cierto? Por los apóstoles. Todo siempre va a hablar de Cristo. Ahora, la Biblia está escrita, ¿cierto? Son 66 libros que fueron recopilados por voluntad de Dios, porque se podrían a lo mejor encontrar otros. Hay libros, ¿cierto? Los apócrifos. Claro, que no contradicen la Biblia, pero son más bien históricos, que no aportan más, digamos, de la parte espiritual. Ahora, la Biblia fueron escritas en diferentes épocas, en hombres como Enoch, que fueron antiguísimos, ¿ya? Como fue Moisés escribió los primeros 5 libros, que es el Pentateuco. Y así pues, los más profetas mayores, profetas menores, profetas con diferentes clases sociales, con diferentes lugares, con diferentes culturas, con diferente estatus social. Pero eso es lo maravilloso de esto de la Biblia, porque a pesar de que hace tanta diferencia humana, la Biblia no se contradice. Al contrario, se reafirman. En cada libro, lo que habló, en lo que habló Moisés en el libro de Génesis, lo ratifica el apóstol Juan, ¿cierto? El Apocalipsis, el último libro. ¿Ya? Hay libros que son simbólicos, libros como Apocalipsis mismo, ¿cierto? Como Ezequiel, como Daniel, donde está lleno de simbolismo en cuanto a profecías que se han de cumplir sobre todo en el tiempo del fin. Hay libros que son de enseñanza, más bien de forma directa, como son los proverbios, Eclesiastés, que fueron escritos por el rey Salomón. Entonces, pero sí la Biblia siempre va a ser cristocéntrica. Cristo el Salvador, Cristo el Redentor, el que justifica y el que liberta. Entonces, en todos los libros vamos a ver la figura de Cristo incluso Dios tipificaba mucho su enseñanza a través de las personas. Imagínate que en el libro de Oseas, Dios le ordenó a Oseas que se casara con una mujer de la vida, ya, una mujer que era una mujer ramera, se casó con él, Dios lo mandó para enseñar al pueblo su infidelidad. O sea,
Dios tipificaba, incluso hasta, tomaba hasta la vida de las propias personas para poder dar una enseñanza. Entonces, la Biblia está llena de muchas cosas, muchas. Eh, Tiene mucha enseñanza que es, digamos, simbólica, otra también enseñanza que es para el transcurso de mi vida. Enseña todo, si tú no vas a las leyes de Dios, enseñaba hasta a la mujer cómo debía de cuidarse en el tiempo de la menstruación. Imagínate, hasta la había leyes civiles. Pero la ley de Moisés está en tres partes. La ley civil, ¿ya? La ley civil la ley ceremonial y la ley moral. La ley moral, los 10 mandamientos. La ley civil, ojo por ojo, diente por diente. Y la ley ceremonial de cómo los sacerdotes tenían que administrar en el templo para los sacrificios. Mira, esa es la ley de Moisés. Ahora nosotros ya no estamos bajo esa ley, estamos bajo la ley de la gracia, del amor, ¿ya? No por el temor de no poder cumplir algo, sino que hoy lo hacemos todo lo que hoy hacemos lo hacemos por actitud y por voluntad. Entonces, la ley de Dios pero todo lo que hablaba ya en lo ceremonial apuntaba hacia lo que iba a venir en este tiempo que estamos viviendo, hacia Cristo, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Eso, ¿qué más? Qué locura. Bueno, a mí me gustaría preguntar, ya que he sabido de mucha gente que dice la Biblia es un recurso que es un simple recurso de Dios para hablar. Pero ya sí que a mí me gustaría preguntar, ¿se puede separar la Biblia de Dios? Una pequeña acotación antes de que usted Sí. responda. Porque yo también em, soy muy espiritual, creo mucho en la espiritualidad, ¿no? En Dios desde el punto de vista espiritual, netamente, de energías, alma, todo el tema. Y no tanto desde la religión. Entonces yo siempre asociaba Biblia con religión. ¿Y qué pasa? Que mientras más trato de indagar, ¿no? En qué es Dios, en esto o lo otro, llego a la Biblia. Porque la Biblia ya la disocio de la religión. Y creo que tampoco, creo que si quieres hablar de Dios, ya sea desde el punto de vista espiritual, reencarnación, alma, lo que sea, es importante la Biblia. Entonces, de ahí sí, Sí. se puede separar la Biblia de Dios. Sí puedo creer en Dios, pero en la Biblia no. Bueno, en la Biblia refleja el carácter de Dios. Entonces es imposible porque si hablamos de la Biblia, es una sola. Es como tu huella digital, como si yo pusiera mi huella digital, ahí está plasmado lo que yo soy, mi identidad. Entonces es imposible porque ¿de qué forma podríamos? Yo dejé la Biblia para poder conocer, porque vuelvo a decir, para que pudiéramos conocerlo, para que pudiéramos entender el carácter de Dios, para poder entender lo que a Dios le agrada y le desagrada. ¿Cómo pudiéramos, cierto, entender, cierto, el carácter de Dios si no es por, si no es por su palabra? Porque su palabra ha demostrado, cierto, y ha dado a entender el actuar de Dios. Nosotros fuimos creados, cierto, a su imagen y a semejanza, pero todo eso lo hemos conocido a través de su palabra. A través de su palabra que el sentir de Dios, el sentimiento de Dios, ya Dios lo ha reflejado a través de un eterno romance con el hombre. Mira lo que te estoy diciendo. Lo ha plasmado en la palabra. Porque Dios siempre ha querido. Dios creó al hombre no para que fuera un robot, no para castigar, ni mucho menos para castigarlo. Dios creó al hombre para tener un romance con él, para que Dios disfrutara de lo que Dios tenía. ¿Entendí? Entonces, algo maravilloso que Dios ha plasmado a través de la Biblia. La Biblia nos muestra la historia del romance que Dios tiene con el hombre. Si eso es el fin por cual fuimos nosotros creados. Mira, es más, cuando nosotros fuimos creados, ¿cierto? Y pensados antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiera, ya estábamos en la mente de Dios. Dios ya nos tenía para que nosotros tuviéramos una comunión con Él.
Entonces, la palabra de Dios nos demuestra todo eso, nos va a entender, ¿cierto? Del carácter de Dios, para que nosotros pudiéramos también acercarnos a Él. Porque por causa, bueno, repetido, por causa de nuestra eh, insuficiencia, nuestra incapacidad, nuestra naturaleza humana, nos separamos de Dios. Pero a través de Cristo fuimos reencontrados con Él. De hecho, es más, mira, es tanto el romance de Dios, es tanto romance, que aún nosotros dándole vuelta la espalda a Dios, Dios es el que se acerca a nosotros. Siendo Dios, siendo Él el creador. Por eso que, ¿qué nos muestra la Biblia? Un eterno romance. De hecho, Cantar de los Cantares es un libro que para muchos eruditos en cuanto a la teología, pensarían que no debiera ser porque es un libro que habla de romance. Yo digo que es uno de los libros más hermosos porque es justamente lo que Dios ha querido siempre hacer con el hombre, tener un romance, tener una intimidad. Y esa es la diferencia entre el religioso. El religioso conoce a Dios, pero no conoce a Dios. ¿Quién conoce a una persona? Yo te puedo hablar del vecino, dijo el vecino tiene tal auto, vive de tal lado, conozco cómo se llama, porque lo conozco de vista, ese es religioso. Pero como yo no tengo una intimidad con el vecino, ¿cierto? No puedo conocerlo más allá si él no me invita a su casa, a entrar a su casa, a conversar con él. Entonces, eso hace la religión. Podemos repetir eso porque es tan lindo cuando el hombre, a través de la Biblia, ¿cierto? Se interesa por Dios. Y ahí el hombre empieza a buscar una búsqueda. Y en esa búsqueda el hombre tiene un encuentro. Y en ese encuentro el hombre conoce a Dios. Ya no de oídas, sino conoce a Dios de una forma personal. Entonces, Dios dejó la Biblia para que el hombre pudiera interesarse por él. Una carta de presentación para que el hombre pudiera entender y decir cómo quisiera conocer a ese Dios que hace bien, a ese Dios que es cierto que transforma, a ese Dios que perdona, a ese Dios que tiene misericordia. No ese Dios que el hombre se ha transformado, un Dios verdugo. Dios jamás ha hecho al hombre para verduguearlo. Dios jamás ha hecho al hombre para que el hombre, ¿cierto? El hombre sufra, al contrario. Entonces, la Biblia es la carta de amor, mira, lo que te digo, es la carta de amor que Dios nos ha dejado para que pudiéramos nosotros conocerle a Él. Por eso no pudiéramos separar a Dios de la Biblia. ¿Ese responde a su pregunta? Sí, de hecho, pequeña acotación. Desde mi experiencia, ya voy anclando todo, ya voy entendiendo mucho a lo que se refiere. Y es que sí, me pasa que desde pequeño ya me adoctrinaban, ¿no? Con la religión y todo el tema. Sí. Y yo de chico, bien de chico, rezaba, pero sin intención. La oración antes de comer, pero por decir las palabras, por cumplir, Claro. pero sin sentirlo. Ahora no rezo todas las noches todo el tema, ni no repito una misma oración de rezo, sino hago mi propia. Yo hablo con Dios lo que yo quiero. O sea, no un rezo así, de que me lo tengo que aprender de memoria, sino de verdad siento que estoy hablando con Él. Antes de comer, agradezco de verdad la comida que tengo y porque lo siento. Entonces, ya estoy entendiendo de verdad lo que es el conocer a Dios, el tener esa experiencia, de decir, ahora hago todo con una intención, de verdad lo conozco en Él, o sea, creo en Él, no simplemente sigo una pauta de que me indica la religión, sino que de verdad creo en Dios. Que eso se llama propósito. Cuando el hombre fue creado con un propósito, cuando el hombre ya empieza a conocer a Dios, empieza a entender su propósito. Y cuando el hombre empieza a entender su propósito, el hombre sabe de dónde viene, quién es y a dónde va. Entonces, eso le da lo que es felicidad. ¿Entiendes? Porque yo puedo tener, ¿cierto? Puedo gozar de muchas cosas, pero no me da felicidad. Entonces, ¿qué es lo que lo llena al hombre? Cuando el hombre entiende el propósito, entiende el propósito que está más allá de lo que nuestros ojos ven. Porque el propósito nuestro es de salvación, es eterno, involucra la eternidad, no involucra cosas que son triviales, que se pasan, que nosotros trabajamos, vestimos, pagamos cuentas, y eso es algo trivial.
todo es vanidad, vanidad de vanidades, dijo cierto, el Salmón en el libro de Eclesiastés. Todos los ríos llevan al mar y el mar nunca se llena. En la vida del hombre es cuando no entiende el propósito, es una carrera de rata. Corre, 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 pero llega ahí mismo, no entiende. En cambio, esto, hermano, es lindo entenderlo cuando nosotros buscamos a Dios y vamos entendiendo para qué fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? ¿Por qué? ¿Para qué fuimos creados? ¿Y a dónde vamos? Y eso nos va dando tranquilidad. Y llegó a decir, imagínate, Pablo, sea que vivamos, que muramos, somos del Señor. Entonces, eso nos da descanso. Descanso del día a día, descanso del porvenir, descanso de lo que viene. Porque hoy la gente vive muy afanada, muy, ¿cierto? Muy angustiada. Vive, ¿cierto? Vive con sobresalto y vive con mucho ansiedad. La ansiedad hoy en día, hoy día incluso las enfermedades más grandes son las enfermedades mentales. Mira, y las enfermedades mentales hacen que el cuerpo también se enferme. Y es por el tema de ansiedad. Hoy día el hombre trabaja, pero no sabe por qué trabaja. No sabe lo que hace no sabe lo que hace, ¿cierto? Si vale la pena o no vale la pena. De hecho, la gente es tan así que la gente llega a un momento y dice, mejor no vale la pena vivir, ¿para qué vivo? Y se mata, se muere porque no entiende, no le encuentra sabor a la vida, no encuentra el propósito. Por eso que es hermoso y es lo más importante de esta vida. Más importante, porque nosotros nos diferenciamos los animales no tienen propósito. Claro, ellos sienten, sí, en cuanto a ellos, ¿cierto? Por ser cariño, ellos tienen memoria, corta memoria, pero no tienen, ¿cierto? Un propósito los animales. Ellos nacen, se reproducen y mueren. El ser humano no, el ser humano tiene un propósito que trasciende esta vida. Por eso es que es importante poder conocer a Dios. Porque cuando nosotros vamos entendiendo ese propósito, el sentido a vida, ¿cierto? Va dando, ¿cierto? Un placer espiritual. No un placer de esta vida, el placer de esta vida pasan. Yo hago algo, sé, pues tengo ganas de embriagarme, me embriago, pero después de que tuve ese placer momentáneo, viene un vacío. En cambio, el placer, digamos, la sensación que Dios da, la sensación de felicidad, aún en la prueba, aún en la dificultad, porque no todos estamos exentos de pasar momentos difíciles, pero aún en un momento de dificultad tenemos sensación de bienestar. Aún en un momento, por eso que el salmista en el Salmo 23 dice, aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir? Aderezan mesa. Yo puedo comer tranquilo a pesar que me estén queriendo un ejército esperándome allá. Yo me voy a comer tranquilo porque mi vida depende de Dios. Eso quiso decir el Salmo 23. Entonces, cuando vivimos en esa confianza, en esa esperanza, podemos descansar. Descansar. ¿Entendí? Entonces, no estamos con esa ansiedad. Todo el mundo corre en esa búsqueda. Esa búsqueda, y no sabe por qué corre. Pero es súper importante conocer a Dios. Eri. Bueno, a ver, yo quiero hacer una pregunta, ya que sobre todo lo que se maneja mucho por la ciencia más que por otras cosas, ya que hay muchos milagros que no, que en ese momento sucedieron, pero ahora no han pasado y no están comprobados por la ciencia que puedan pasar. Muchos se preguntan, y se lo quiero hacer. ¿Los milagros existieron? ¿Fueron de verdad? Y también si es verdad que Dios resucitó. Ya, los milagros sí, sí, existieron. Existieron y quedaron escritos. Hay testigos, testimonios. Por eso fue importante que Jesús tomara a sus apóstoles, que ellos fueron los testigos de todas las cosas que sucedieron. No solamente sus apóstoles, porque Jesús tuvo muchos discípulos. Siempre se cuentan los 12, pero tuvo muchos discípulos. De hecho, en una oportunidad mandó 70 a predicar. Ahora, cuando Jesús resucitó, se le apareció a más de 500 hermanos, se les apareció con pruebas, dice la Biblia, indubitables. O sea, hay testimonios, hay testigos que vieron a Jesucristo resucitado, lo tocaron, lo palparon. Y en cuanto a los milagros, ¿qué es lo que es un milagro? Es algo sobrenatural, algo que no se puede hacer según nuestros propios medios.
Pero Jesús también, debemos entender muchas cosas. Los milagros tienen una intención. ¿Por qué Jesús hace milagros? Es para que la gente, ¿cierto?, reafirme su fe. Hubo partes en donde Jesús no hizo milagros, porque dice que dudaban de él. Y dice la Biblia, y no hizo ahí muchos milagros. ¿Ya? Había mucha incredulidad. Dios no puede hablar, Dios no puede actuar ni obrar donde hay incredulidad. Y hoy en día, con la ciencia y con muchas cosas que ha avanzado, cada día el hombre ha creído más lo que en sí mismo puede hacer que lo que puede hacer Dios. Entonces, cada vez los milagros, hay milagros, por supuesto. Hay cosas que Dios siga actuando, pero Dios no actúa donde el hombre no cree. Entonces, ahora, Jesús dice, cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Porque es difícil hoy en día, el hombre cree más a lo más tangible, a lo que se pueda comprobar, ¿ya? A lo que pueda el hombre, ¿cierto?, poder palpar. Entonces, por supuesto, Dios es el mismo. Nosotros cambiamos, ¿no? Nosotros tenemos moda, cambiamos, tenemos cultura, vamos, pero Dios es el mismo. Dios no cambia, Él no piensa algo ayer y ahora piensa algo distinto, no es como No se nosotros. contradice. No se contradice y tampoco cambia. Entonces, Él es Dios, es poderoso, puede hacer muchas cosas. Pero los milagros es como la señal del Espíritu Santo. La señal del Espíritu Santo también, pero la señal Dios puede tomar a una persona, hablarle en lengua y hablarte tu vida, e incluso hablar el futuro, y eso son señales del Espíritu Santo. Pero, pero no es lo más importante. Para Dios no es lo más importante querer demostrar, como a Jesús le dijeron, haznos señales para que creamos. Los fariseos decían eso, danos señales para que creamos. Pero Jesús le dijo, no le voy a dar más señales sino la señal de Jonás. Jonás tuvo tres días dentro del pez. ¿Y de qué estaba hablando? Estaba hablando de su muerte, para que ellos vieran que la muerte de Jesús estaba escrita en la Biblia. Pero ellos no se dieron cuenta. Pero Jesús no le dio más importancia a los milagros. Porque ¿de qué me vale a mí, excepto, por ejemplo, sanar mi cuerpo si mi alma va a seguir podrida? Entonces, lo más importante de Jesucristo es que el hombre tenga un encuentro con Él. ¿Ya? Las señales son para la gente incrédula, pero Él es Dios. Él no necesita demostrar quién es Dios. Mira, Él podría hacerlo. Jesús pudo hacerlo. De hecho, pudo hacer más señales, pero no las hizo. Cuando estaba delante de los fariseos no hacía ninguna señal. Justamente porque Él es Dios. Él no tiene necesidad de demostrarle a nadie de que Él es Dios. Si nosotros sin Dios no somos nada. Pero Él sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Eso debemos entender. Entonces nosotros, muchas veces el hombre en el orgullo le pide a Dios señal, o le demanda a Dios señal, o dice, si yo tengo que ver para creer. Dios no necesita demostrarnos nada. Sí, no necesita demostrarnos de que Él es Dios. ¿Me entiendes? Porque somos nosotros necesitados, no Él. Una pequeña acotación con respecto a ese tema, ¿no? Que es porque yo de chico a lo mejor pensaba, no, ya, si Dios existe, ¿por qué no simplemente se presenta y habla en el cielo, ¿no? En un idioma que entendamos todo así, o no sé. Y dice, en forma de nube, no sé, tipo, miren, soy Dios, existo, y todo el mundo cree y todos somos felices. Pero es porque yo sinceramente creo que en el proceso de creer hay dos personas, ¿no? Sí. El que necesita ver para creer Sí, y el que puede ver sin creer, ¿no? La certeza de lo que no se ve, no, Claro. la convicción de La lo que no se ve y la convicción. certeza de lo que se espera. exactamente. Entonces, en ese no necesitar ver para poder creer, hay una evolución de nosotros. Claro. Hay una evolución de la fe. Entonces, por eso es que, como lo que usted decía, ¿no? De que Jesús a los cerrados de mente, ¿no? A los incrédulos, por así decirlo, no le mostraba un milagro. Porque no iba a haber ese proceso, esa transformación, a lo mejor ni siquiera creían en él y lo mataban por brujería o no sé qué cosa, ¿no? Ujú. Pero por eso no, yo creo que lo que usted decía, ¿no? Que solamente mostraba los milagros a las personas correctas, a las personas que ya creían en él, que De- ya sabían que ese milagro iba a ser así, ¿no? Como que no necesitaran eso. De hecho, había unos milagros como fue la hija de Jairo, cuando resucitó la hija de Jairo, ni siquiera llevó a todos los discípulos. Llevó a ciertos discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacob, me parece. Entonces,
¿Por qué? Porque él sabía que no todos creían en él. Porque los discípulos, aún andando con él, aún no creían en él como en la deidad de que él era. Claro, creían como un profeta, como alguien especial, pero aún no reconocían en él la deidad como Dios. Entonces, en una oportunidad cuando se desató el viento, el tempestad, y Jesús, ¿cierto?, reprende al viento, la tempestad, y decían estas palabras: ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Porque no entendían la autoridad que él tenía. En Juan 14, Tomás le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta para creer, pues. Y Jesús le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no has conocido de que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, en otras palabras le está diciendo: Juan, mira que yo soy Dios. Las obras que yo hago nadie más las puede hacer. Entonces, pero aún así no lo conocían. Ni aún sus propios hermanos, porque Jesús tenía más hermanos. De hecho, Santiago, que está en el libro de Santiago de la Biblia, era hermano carnal de Jesús. Jacobo, que después estuvo en el primer concilio en Jerusalén, hermano carnal de Jesús. Pero los hermanos y su madre incluso, María, no creían en Jesucristo como la deidad de Dios. No creían en Jesucristo como Dios. Creían como un enviado de Dios, pero no creían en Él como Dios. Entonces, de hecho, una oportunidad, estaba él en la sinagoga y se acerca a la madre y se acerca a los discípulos y los discípulos le dicen: tu madre y tu hermano te buscan. Como Jesús le dice, como que Jesús le iba a dar más importancia por el hecho de que era su mamá o su hermano, como que iba a parar un poco la sinagoga. Dijo: ¿quién es mi madre? Dijo: ¿quién es mis hermanos? Estos son mi madre, estos son mis hermanos, lo que es la voluntad de mi padre. Entonces colocó en su lugar a lo que veía. Él era divino, estaba en carne, pero era Dios. Entonces, eso es lo que le costó entender a sus discípulos y a su propio hermano. Aunque después, cuando él resucitó y él les apareció a ellos, ahí se convirtió su madre, sus hermanos y sus discípulos se convirtieron. Se convirtieron y ahí creyeron ya con todo su corazón. Y en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Y el Espíritu Santo le terminó de sacar el velo, ese velo religioso del que hablamos, con el conocimiento de Dios, pero sin conocer a Dios. Ahí el Espíritu Santo empezó a darle a entender todo lo demás. Em, Don Yuri, con lo que nos iba diciendo, ¿no? De que Jesús solo mostraba esos milagros y su divinidad con aquellos que ya creían en él. Ahí se comprueba que hay que creer. Pregunta a los apóstoles, ¿ustedes quién decís que soy? Y es Pedro, si no me recuerdo, porque les dicen uno que el Mesías, otro Sí, que... Y Pedro, si no me sí, recuerdo, pero dice, tú eres el el Hijo de Dios viviente. Y le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado. revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Claro, hay cosas que, vuelvo a repetir, cosas que tienen que ser reveladas por Dios. Y en esa oportunidad, antes que fuera el Getsemaní, antes de que, mira cómo son las cosas, porque Pedro después lo negó. El día antes fue esta pregunta que habla Yuri, porque le preguntó: ¿quién dice la gente? ¿O qué dicen ustedes? ¿Qué se elige el hombre? Entonces muchos decían Elías, algún profeta, y Pedro, ahí se puso bien: "Mira, no, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos". Entonces, esta revelación tiene que venir de Dios, porque de otra manera vamos a vivir siempre atentones en cuanto a buscando a Dios, en una religión, apoyándonos en una religión. La religión, de hecho, nos van desviando de la buena intención. Yo no desconozco que cada persona que busca a Dios en una religión tenga una buena intención. Hay una buena intención de por medio, una buena intención por querer de ser mejor.
pero en cierta manera ayuda a ser mejor. Pero eso no es el fin. El fin es de que el hombre le conozca a él de una forma personal. Va más allá. De hecho, las religiones nos van separando, las religiones nos van marcando, nos van haciendo sectarismo. Divide. O pensar por mi religión yo soy mejor que el otro. O que ese merece, entran los prejuicios y el juicio. ¿Ya? Es importante tener juicio, ahí lo dice. Pero el juicio en cuanto no a condenación, sino en cuanto a la razón. Entonces, pero la religión nos va sectorizando, nos va enjuiciando de quién merece y de quién no merece. Entonces, la gracia de Dios, o al contrario, nos va haciendo entender que solamente nuestra justificación viene de Él. Pero eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y cuando dice eso, no está hablando de en cuanto a sed de justicia, de cuanto a venganza, no, de ser justificado. O sea, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quién son los pobres de espíritu? El que sabe que no depende de sí mismo, que su justicia no le alcanza. ¿Me entiendes? Por muy bueno que yo sea, por muy bueno que la gente diga que soy, yo sé en mi corazón, ¿cierto? Que a pesar que soy muy bueno en muchas cosas, pero no me alcanza para cubrirme de nubes. Entonces, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y bueno, porque ahora sí la pregunta, pero antes, cuando hablaba del tema de la religión, que muchas veces la gente se tiende a dividir, me acordé de una parte de una canción que dice, algunos dicen la verdad, algunos quieren el control, y termina diciendo, y el mundo sigue en confusión, porque muchas veces nosotros mismos tendemos quizás a veces de forma inconsciente, pero tendemos a dividir a la gente. Y bueno, ahora ya con la pregunta, y dice, ¿Dios habla siempre con nosotros? Yo siempre se está tratando de comunicar con el hombre. Siempre tratando de comunicar con el hombre. Pero hay una canción, también la de canción. Hay una canción. Sí, hay una canción que la canta Samuel Hernández. Habla de un chico de que va pasando un hombre con su auto Jaguar de último modelo y le tira un ladrillazo al auto. ¿Ya? Y el hombre se baja enfurecido. Pero ¿cómo? Me tiraste un ladrillo en mi auto Jaguar de último modelo. Y el niño le dice, mira, yo iba con mi hermano con silla de ruedas y se me cayó y tuve que lanzarte un ladrillazo para que me prestara atención. Entonces, normalmente el Señor nos susurra al oído, al corazón, pero a veces Dios tiene que mandarle un ladrillazo. ¿Y cuáles son esos ladrillazos en la vida? Eso que muchas veces, ¿cierto? Cuando pensamos que por nuestro trabajo somos y quedamos sin trabajo. Cuando pensamos nos sentimos fuertes y se nos va la salud. Entonces, ese ladillazo es que nos hacen, porque nosotros somos, por naturaleza, los seres humanos somos muy autosuficientes y lo peor que nos separa de Dios ni siquiera es el pecado, ¿sabe qué? El orgullo. El orgullo de pensar que no necesitamos a Dios en nuestra vida. Entonces, Dios para comunicarse con nosotros, Dios tiene que dejarnos que muchas veces lleguemos, muchas veces incluso muchos de nosotros que tenemos testimonio, llegar abajo, sea por un flagelo de la droga, sea porque no se quebró nuestro matrimonio, no sé, tocar fondo. Entonces ahí recién pensar en Dios, porque de otra manera sacamos a Dios de nuestra agenda. Yo no te necesito, pero por eso que a veces Dios siempre quiere comunicarse con nosotros. Y de tantas maneras, Dios susurra al corazón, Dios susurra a nuestro oído. Somos como el cantar de los cantares. El cantar de los cantares de Salomón cuenta la historia de una mujer, una morenita, que tenía muchos hermanos. Y cuando murió su papá, su hermano le correspondía la herencia y sus hermanos la desheredaron. Y la mandaron a incluso a trabajar a sus viñas. Y después pasó un príncipe, se enamoró de aquella mujer, y cuando se enamoró de aquella mujer la llevó a vivir al palacio.
Y este amado quiso entrar en una oportunidad a sus aposentos y esta mujer no quiso abrirle, cuando ya tuvo de todo, no quiso abrirle, dijo, no, ¿cómo me voy a abrir la puerta si ya me lavaba los pies? Ya acostaba. Entonces, el orgullo del hombre. Yo siempre quiero abrir la puerta del corazón. Pero imagínate tú que así como Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta, sabiendo lo que Caín iba a hacer con su hermano, en Apocalipsis también dice que Dios también está a la puerta. Mira, lo bueno y lo malo están a la puerta. Así como el pecado golpea cada día la puerta para hacer lo malo, Dios también golpea la puerta. Pero ahora está en tu libre albedrío a quién le abres. Si le abres a Dios o le abres la puerta a lo malo. Entonces Dios siempre quiere comunicarse con el hombre. Aún, mire, yo te digo aún cuando tú no quisiste obedecer a Dios y por tu culpa, tu causa caíste, aún así, Dios siempre va a venir a golpear la puerta del corazón. Por eso digo que a veces da que pensar que uno siendo tan pobre, si uno ve a través de su humanidad, de quién es, nuestra debilidad humana, decadencia humana, y quién es Dios. Por eso yo digo, ¿qué vio Dios cuando Dios creó el plan de salvación? Cuando creó el plan de salvación, antes de que funcionara, dijo, voy a crear el mundo, sabiendo Dios que el hombre iba a caer y que el hombre iba a ser imperfecto. ¿Qué vio Dios en su creación? Que a pesar de que el hombre iba a caer, igual lo creó. ¿Sabía Dios que iba a caer? Sabía Dios. Y aún así lo creó. ¿De qué se enamoró Dios del ser humano? Que Él ha seguido al ser humano, siendo Dios. Y es más, estando en su trono de gloria, se humilló, viniendo a hacer tomar forma de siervo, y más encima, no con eso, murió en una cruz como que antiguamente los malditos morían en la cruz. Y aún así, imagínate, Él se descendió por el hombre, por su eterno amor, el ser humano. A pesar que somos tan malos, tan imperfectos, Dios se enamoró de nosotros. Mira qué maravilloso. Yo te digo, es una historia eterna. Ahora entiendo lo que decía del romance eterno y todo me Sí. calza. También Eh, una pequeña acotación de sobre todo el amor de Dios que nos tiene a nosotros. Por ejemplo, la frase que ya la he dicho en otro podcast y al Maxi Salazar, que más de por sí ya ese acto de venir a morir por uno y que ahí en la cruz, porque como se lo he dicho a Maxi, yo podía haber bajado y como de ya, acá están todos y ya fueron. Eh, pero, pero Dios en la cruz, ahí dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa frase marca perfectamente el amor que Dios nos tiene a nosotros, porque como lo ha dicho mi papá, a pesar de que uno ha cometido tantos errores, eh, esa frase siempre a uno lo marca. por el... Oye, yo quería hablar algo. Un ejemplo. Yo he visto a gente que le gusta mucho los autos, ¿ah? Ujú. A veces se enamora de su auto. He visto gente que se enamora de su auto. Sí, sí. Se enamora y no lo vende, po. Es la joyita, dicen, la joyita. El Benja en el futuro. Y a veces le meten pero tanta plata a su auto, a la joyita. Yo digo, con toda la plata que gastan, podrían perfectamente haberse comprado un tremendo auto ya del año. Pero se enamoran de su auto, que prefieren seguir invirtiendo en ese auto. Así es Dios con nosotros. A pesar de que somos ese auto ya viejo, ya ese auto que muchos dirían, bolas de cacharon. Pero hay gente que se enamora de ese auto y sigue invirtiendo en las joyitas. Y así Dios, pues, a pesar de todo, sigue invirtiendo en nosotros. Sigue creyendo en nosotros. Con respecto a lo que usted dijo sobre el ejemplo del ladrillazo al auto y cómo a veces es necesario para llamar la atención, ¿no?, ese ladrillazo, me hizo recordar mucho que cuando las personas
se elevan, conocen a Dios, todo el tema, nunca es una etapa, suele ser después de tocar fondo, ¿no? En etapas Sí. oscuras, ahí es cuando realmente conocen a Dios, pierden ese orgullo, porque ya están como en ese punto más bajo, Sí, y ahí es cuando exacto. conocen a Dios, todo el tema. Entonces, por eso me pareció tan genial eso. Y si les parece, para finalizar, ya hay quedan muchas más preguntas, pero para un siguiente podcast, Eso. hablando más sobre la Biblia, Sí. sobre cuál va a ser el final, ¿no? Según la Biblia, Eso. y muchas cosas más. Pero ahora ya que hablamos más sobre Dios y todo el tema, me gustaría que cada uno de nosotros, y que cerrara obviamente usted, don Yuri, la importancia que tiene Dios para nosotros. La importancia que es que muchas veces, como usted dijo, ¿no? No, yo no necesito a Dios. Tipo, mira, yo soy agnóstico, ni creo ni no creo, pero yo voy bien, ¿no? Porque es importante creer en Dios y cómo puede ayudar a la tuya. Me gustaría empezar yo y después Yuri, después Yuri Grande, don Yuri. Y personalmente, yo lo veo como lo dice usted, que al final todos somos como una planta y si no aceptas a Dios en tu corazón, si no crees en un Dios, si no sabes, porque conoces a Dios, que Dios existe, eres una planta que fue cortada. Entonces tú no te das cuenta de cómo te vas hundiendo, no te das cuenta, pero tarde o temprano te vas a ir marchitando. Entonces yo, de verdad, creer en Dios implica tantas cosas que siempre la persona que cree en Dios, que sabe que Dios existe, que conoce a Dios, no el religioso, el que conoce a Dios, siempre va a ser mucho más feliz y va a tener una mucho mejor vida que aquel que no. Porque creer en Dios implica varias cosas. Implica que la maldad existe por algo, que al final todo va a acabar bien y que por algo pasan las cosas malas. Implica que tú naciste con un propósito que tienes que cumplir y es un propósito importante, que naciste con todas las cualidades exactas para cumplir con ese propósito, por algo pasó. Implica que hay alguien que te ama incondicionalmente, que te va a perdonar en las buenas y en las malas, hagas lo que hagas. Implica que no solo está la vida física, la vida de material, sino que después hay otra vida. Exacto. Implica, y podría seguir, creer en Dios implica tantas cosas que yo siempre a la gente atea la veo más apagada, ¿no? Más amargada. No, yo no creo en Dios. Le falta ese aspecto de fe, ¿no? Entonces yo creo sinceramente que es importante Sí. creer en Dios. Y no porque si crees en Dios vas a ser más feliz, sino porque de verdad Dios existe. Entonces vas a ser más feliz. Sí. ¿Yuri? Bueno, yo creo que la importancia de creer en Dios es porque Dios siempre va a estar ahí en los momentos más fuertes, cuando muchas veces, como creo que fue en la segunda parte del podcast pasado, que yo te dije, muchas veces creemos que estamos solos, pero nunca estamos solos del todo. Uno, estamos con uno mismo y también estamos con Dios, que siempre va a estar para ayudarte, para aliviarte y sanar eso bien fuerte. Por ejemplo, mi proceso cuando me tocó el bullying, muchas veces yo me sentía solo, pero después Dios me hizo ver que Él siempre estaba conmigo y si ese momento fue porque para reconocer que yo necesitaba de Dios y que la fortaleza no viene de uno mismo, sino que viene de Dios en los momentos más fuertes. Y bueno, no sé si usted quiere decir algo. Increíble. Sí. Ya para finalizar aquí, Yuri, todos mirando la cámara. Último mensaje de usted, don Yuri. Bueno, ¿cuál sería como mi recomendación a las personas, ¿cierto? Que se acerquen a Dios, ¿cierto? No como un Dios que si yo no hago me va a castigar, porque el propósito de Dios es que te conozca a Dios, conozca a Dios, más de un Dios, como decía, hablamos de una historia, de una religión, conozca a Dios como un amigo, que te pueda, ¿cierto? Eh, entender y sentir, que es lo más maravilloso.
Yo creo que no se compara con nada. Es difícil poder traspasar o con palabras lo que se siente cuando uno descansa en Dios. Cuando uno descansa en Dios, uno ve la vida de otra forma, porque siente que ya no hay nada malo que le pueda pasar. No hay nada malo que sea lo que le pueda pasar, está seguro. Y es así, y es algo maravilloso de poder sentir, de poder comprobar la vida y de poder, ¿cierto?, entender que uno está completo en Él, completo, que no hace falta más nada. Y eso es maravilloso. Y eso ya es solamente depende de cada uno. Difícil poder con palabras explicar más allá, explayar más allá en cuanto a esto, sino que poder sentir. La ansiedad consume. Siempre nosotros estamos en un estado de constante de combate, combatir contra muchas cosas y pensamientos, porque ahí está en nuestro campo de batalla, en nuestra mente, donde nos va cansando el día a día, el estrés, la preocupación y cargas que llevamos. Por eso que es importante descansar en Él. Yo le pido en esta hora que pueda creer que Dios está tan cerca, porque pensamos que Dios está lejos, no, Dios está mucho más cerca de lo que te piensa, crea que le hay y que esta hora, si usted le pide, como conversa con un amigo, Dios le va a escuchar. Y Dios dice en su palabra, probadme y veréis que soy bueno. Entonces, Dios nos invita, ¿cierto?, a que nosotros podamos comprobar de que Él es verdad. Así que Dios le bendiga. En esta hora, ¿cierto?, le deseo lo mejor, la felicidad, la dicha, que te pueda sentir el amor, pueda sentirse, serse amado. Por fe, el Dios le abrace en esta hora y conforte su corazón, le llene de felicidad y de mucha satisfacción. Dios le bendiga.